este video empezamos un amplio tema de estudio que usualmente se conoce como análisis de sistemas. En términos generales, se entiende por análisis de sistemas cuando yo tengo un sistema, usualmente expresado mediante su función de transferencia, y quiero conocer algunas propiedades de ese sistema, algunas características, ¿no? ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué lo diferencia de otro sistema, ¿no? Vamos a trabajar nosotros principalmente con sistemas de una entrada y una salida, pero varias de las ideas que vamos a presentar pues pueden ser extendidas a sistemas con múltiples entradas y múltiples salidas. Por ejemplo, imaginemos un sistema eléctrico cuya entrada es un voltaje. Imaginemos este sistema o este circuito súper sencillo que es alimentado por una fuente de voltaje, que sería por tanto la entrada, V de T, y hay de todas las variables alguna que nos interesa conocer, por ejemplo, la corriente. Podemos describir por tanto este sistema utilizando un diagrama de bloques, ¿no? Acá le vamos a poner sistema con entrada V de T y salida I de T. Bien, este sistema o el comportamiento de este sistema, en este caso particular, el comportamiento de este circuito, es decir, qué sucede en el circuito, ¿no? Depende en general de dos cosas. Por un lado, lo que a veces se conoce como excitaciones, que no son más que las entradas, es decir, cómo son estas funciones, y también por otro lado de lo que en general se denominan condiciones iniciales. Repito entonces, cómo se va a comportar el circuito, ¿no? Cómo va a ser la corriente que circula, cómo van a ser los voltajes acá, etcétera, ¿no? Eso describe el comportamiento del circuito en el tiempo, ¿no? O lo que a veces también se llama la evolución temporal del sistema. Son términos nada más, por ahora lo voy a expresar como comportamiento del circuito o del sistema en general. Ese comportamiento va a depender de cómo yo excito al sistema, cómo son las entradas al sistema, ¿no? En este caso, en este ejemplo, hay una única entrada, entonces esa función V de T puede tener múltiples formas. Puede ser una sinusoide, puede ser una función constante, puede ser una función cualquiera, ¿no? Dependiendo de esa función, pues el circuito o el sistema se va a comportar de cierta manera. Pero no solamente depende de cómo es esa entrada, ¿no? También depende de las condiciones iniciales, que en general se dice que representan el estado del sistema, es decir, cómo se encuentra el sistema, cuál es el estado del sistema en cierto instante inicial, que para propósitos prácticos se considera siempre el instante t igual a 0. Entonces yo puedo resumir lo que estoy diciendo de la siguiente manera. Puedo decir, el comportamiento del sistema
del sistema depende de dos cosas. Voy a ponerlo acá igual, pero que se entienda la idea que no es una igualdad, simplemente estoy diciendo de qué factores depende, ¿no? Digo, el comportamiento del sistema depende de cómo son las entradas, es decir, puede ser una sinusoide, puede ser una función así, puede ser una función constante, el v de t. Depende de las entradas y también depende del estado inicial del sistema. ¿Sí? El cual usualmente se describe mediante las conocidas condiciones iniciales, ¿no? ¿Qué son las condiciones iniciales? Son los valores que toman ciertas variables, no todas las variables, ciertas variables nada más, en el instante inicial, en específico o en particular en t igual a 0, ¿no? Hay una discusión mucho más profunda o elaborada sobre cómo representar el estado inicial. Por ahora no nos interesa. Por ahora digamos que necesito conocer algunos valores iniciales de algunas variables, no de todas las variables, de algunas nada más, ¿correcto? Es decir, yo no necesito conocer en el instante inicial cómo son todas las variables del circuito, este voltaje, esta corriente, este voltaje, no, solamente algunas, ¿sí? Solamente algunas. Bien, matemáticamente, o ya puntualizando, ¿no? O siendo completamente específicos, este comportamiento del sistema es igual, ¿no? O está representado, o indica, ¿no? Cómo son todas las funciones del tiempo de todas las variables del sistema. Entonces, por ejemplo, yo digo, este es mi sistema, es un circuito sencillo. ¿Cuáles son todas las variables del sistema? Entonces yo empiezo a identificar, ¿no? ¿Cuáles son todas las variables del sistema? Pues ya tengo dos, tengo v e i, son variables. Pero hay más, ¿no? vr, vl, vc, ¿no? Perdón, acá se supone que era un capacitor esto de acá. VC, podría ser la carga también, ¿no? La carga en el condensador o capacitor, Q, y me parece que esas serían todas, ¿no? Todas las variables del circuito. Entonces yo puedo numerarlas por acá, empezando por la entrada, V, I, VR, VL, VC y Q. Este conjunto de variables son todas las variables del sistema. En este ejemplo, todas las variables del circuito. ¿Correcto? Entonces, el comportamiento del sistema está descrito por todas estas funciones en el tiempo. Es decir, el v de t, ¿no? La función esto de acá, el comportamiento del sistema, está descrito por todas estas funciones, v de t, i de t, vr de t, puntos suspensivos. Por tanto, yo puedo decir lo siguiente: si yo conozco cómo son estas funciones, si conozco todas estas funciones, no sé cómo serán, de repente es una sinusoide, esta es una exponencial, la otra es una función constante, no lo sé ahora, no he hecho un análisis, pero yo digo, si conozco todas estas funciones, por tanto yo conozco cómo se está comportando el sistema. Entonces, al conocimiento o a la información de todas esas funciones, o simplemente a todas esas funciones en conjunto, se le denomina comportamiento del sistema.
Entonces, a partir de ahí me doy cuenta claramente que si yo me enfoco únicamente en la salida, ¿no? Puedo darme cuenta que esa salida es una de esas variables, ¿no? Y por tanto puedo escribir una relación parecida a la que está acá y podría decir, la salida del sistema depende de dos cosas, de las entradas, ¿no? De las entradas y también del estado inicial, ¿no? Entonces, esta salida es una variable de las muchas o de todas las variables del sistema, ¿no? El conocimiento de todas esas variables me indica o me describe el comportamiento del sistema. ¿Correcto? Entonces, esto va a ser en general, quizá en algunos casos particulares, alguna variable específica podría no depender del estado inicial, solo en unos casos muy puntuales, pero en general siempre va a suceder esto, ¿no? Toda variable del sistema, toda variable, cualquiera de ellas, por ejemplo, o en especial o en particular, la salida va a depender de cómo es la entrada, de cómo es esa función, y va a depender de cómo se encuentra el sistema en cierto instante inicial. Nosotros en muchos casos vamos a estar interesados en el caso particular de que el estado inicial sea con las condiciones iniciales todas iguales a cero. Algo parecido vimos nosotros cuando encontramos la función de transferencia. Dijimos, la función de transferencia queda definida para el caso, ¿no? O bajo la condición de que las condiciones iniciales sean iguales a cero. Por tanto, considerando que el estado inicial, que está descrito por las condiciones iniciales, está ya determinado, ¿no? Estoy diciendo, oye, voy a considerar el caso particular donde todas las condiciones iniciales sean iguales a cero. Entonces, esto ya lo estoy especificando. En ese caso particular, puedo atreverme a decir de que el comportamiento del sistema solamente depende de las entradas, establecido que el estado inicial, a veces se utiliza cierto término, ¿no? Se encuentra en un estado de reposo. Se puede utilizar ese término para describir que las condiciones iniciales son todas iguales a cero. Se puede usar ese término. Ya, muy bien, entonces establecido ese caso particular de que todas las condiciones iniciales son iguales a cero, o dicho de otro modo, que el estado inicial o que el sistema parte del reposo o que el estado inicial del sistema es el reposo, ¿no? En ese caso puedo decir simplemente que el comportamiento del sistema solamente depende de las entradas, y también puedo decir que la salida del sistema únicamente depende, o de las salidas del sistema dependen únicamente de las entradas. En este caso especial de una entrada y una salida, pues diré que la salida del sistema depende únicamente de la entrada del sistema, bajo la suposición de que las condiciones iniciales del sistema son todas iguales a cero. Entonces, yo digo lo siguiente: si por ejemplo esa entrada es una sinusoide, ¿no? Si esa función v de t es una sinusoide, ¿no? Desplazado un poco hacia arriba, con cierta amplitud, con cierta frecuencia, este i de repente me sale algo así, ¿no? Por ejemplo, si esta entrada o si esta función es diferente, por ejemplo, así, una función súper sencilla, pues seguramente el comportamiento del sistema será otro, lo que significa que todas las variables del sistema serán funciones diferentes, ¿no? En particular la salida, pues de repente algo así, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Correcto? Bien. ¿Cómo se relaciona la entrada cómo se relaciona v de t con i de t en este caso particular, o en general, cómo se relaciona la entrada con la salida? ¿Cómo se relacionan estas funciones, ¿no? Esta con esta, ¿cómo están relacionadas? Pues esa relación obviamente depende de lo que hay acá, ¿no?
como estoy en el caso particular de que las condiciones iniciales son iguales a 0, pues para representar ese sistema puedo hacerlo, puedo obtener esa información, toda la información necesaria, únicamente a través de la función de transferencia. Entonces, imaginen que ya encontré o tengo la función de transferencia del sistema. Esa función de transferencia va a relacionar la entrada, la transformada de Laplace de la entrada con la transformada de Laplace de la salida, y a partir de ahí, con un poquito de análisis y utilizando obviamente la transformada de Laplace y sus propiedades, puedo encontrar cómo es la salida dada una entrada particular, ¿no? Bien, a esa salida o a esa función, a la función I de t, ¿no? O en general a la salida como función de tiempo, se le conoce como respuesta. Y a veces a la entrada se le conoce como excitación. Entonces se dice que el sistema es excitado, ¿no?, por cierta función, esta o cualquiera, y por tanto el sistema se comporta de cierta manera y responde, o tiene una respuesta, es decir, tiene alguna función particular, ¿no? Entonces el sistema es excitado y tiene una respuesta. Si la excitación es diferente, tendrá una respuesta diferente. Bien, ¿cómo entonces podríamos, dada la excitación, encontrar la respuesta? Pues para eso, como decía, vamos a utilizar la función de transferencia y la transformada de Laplace. Por ejemplo, ¿no? A ver, en general, un sistema de una entrada y una salida en general representado por su función de transferencia GDS, vamos a ponerle de entrada R de t y de salida C de t. Bien, algo que no hemos comentado todavía, ¿recuerdan cuando hablamos de diagramas de bloques? Dijimos que en los diagramas de bloques se representan señales. Bien, ahora podemos extender ese concepto y decir que en el diagrama de bloques no solamente se pueden representar señales, sino también se pueden representar las transformadas de Laplace de esas señales. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos, estamos haciendo un paréntesis para que se entienda bien lo que queremos hacer, un pequeño paréntesis. Imaginemos el siguiente diagrama de bloques. Sí, un diagrama de bloques súper sencillo. Vamos a ponerle algunas letras. X de t, vamos a imaginar que es esta variable. Esta de acá, y de t. Esta de acá, z de t. A esta de acá le vamos a poner omega de t. Y vamos a ponerle acá r de t. Bueno, es la misma, ¿no? El mismo nombre, entonces, no hay necesidad de... Es la misma, ¿no? Está saliendo de acá omega de t.
Ahí nada más. 4 variables. Bien, tal como comentamos en su momento, dijimos que los diagramas de bloques representan relaciones matemáticas. Entonces, si yo tengo un diagrama de bloques, puedo fácilmente sacar las ecuaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, en este bloque, ese es un sumador, ¿no? En este bloque la relación matemática que yo extraigo es que z es igual a x menos y. Vamos a, como ahora nos interesa diferenciar las funciones del tiempo con las funciones de s, o sea, las transformadas de Laplace, vamos a escribirlo con cuidado, colocándole el argumento, ¿no? X de t menos y de t, o mejor escribamos el z primero. Z de t es igual a x de t menos y de t. Ya, esta sería una primera ecuación, ¿no? K es una constante, la segunda ecuación sería que y de t es igual a k por omega de t. Y la tercera y última ecuación sería que omega de t es igual a la integral en el tiempo de z de t. Y esa sería la tercera ecuación y la última ecuación. Ya no hay más ecuaciones, ¿no? Bien, ¿qué hago ahora? Cada una de esas ecuaciones, sin unirlas, sin hacer nada más, así tal cual están, en cada una de ellas voy a aplicar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace tiene muchas propiedades. Una de ellas es la de linealidad, la cual se puede expresar de la siguiente manera. Vamos a escribirlo por acá. Me dice, la transformada de Laplace de una combinación lineal de dos funciones, es decir, un coeficiente a por... Un coeficiente es un número real, ¿no? Una constante, por la función, vamos a ponerle x de t, más otro coeficiente por la función y de t. La propiedad de linealidad me dice que esto es igual a el coeficiente a por la transformada de Laplace de x de t más el coeficiente b por la transformada de Laplace de y de t. Esa es la propiedad de linealidad. Obviamente esto se extiende no solamente para dos términos, sino para n términos, de hecho infinitos términos puede ser. Y se puede demostrar a partir de acá, ¿no? A partir de acá se puede demostrar que esto se cumple para 3 términos, 4, etc. Podríamos ponerle a esto un nombre, ¿no? Y a eso también podríamos ponerle un nombre. Obviamente x mayúscula de s según la terminología que estamos utilizando, y acá y mayúscula de s. ¿De acuerdo? Entonces, apliquemos eso acá. Nosotros trabajamos con sistemas lineales, ¿no? Entonces, todas las ecuaciones que nosotros veamos en un diagrama de bloques van a ser ecuaciones lineales, ¿no? Es decir,
multiplicaciones, por ejemplo acá por una constante, ¿no? O sumas y restas, o también integración y derivación, ¿no? Bien, entonces apliquemos eso acá. Tendría por tanto que obviamente no vamos a utilizar la terminología de ahí, la transformada, aplicando transformada de Laplace a esta ecuación tendría transformada de Laplace de z de t, le vamos a llamar z mayúscula de s, vamos a usar mayúsculas, ¿no? Para todas las variables. Sería z mayúscula de s es igual a, aplicando la propiedad de linealidad, transformada de Laplace de esta diferencia, pues me va a dar obviamente x de s menos y de s. Acá, igual, propiedad de linealidad, y de s es igual a k por omega mayúscula, lo vamos a escribir así. Bueno, si es omega, tendría que mejor ser, se utiliza a veces este símbolo de acá, ¿no? Ya bueno, no nos interesa mucho eso ahora. Y por último, esta de acá, ¿no? Sería omega de s, omega mayúscula de s, es igual a transformada de Laplace de una integral, ¿no? También es una propiedad, que sería 1 sobre s por la transformada de Laplace de la función que está acá de z de s. En el caso de que tuviéramos una derivación, pues creo que eso ya lo vimos, ¿no? Derivada de la función pues sería s por la transformada de Laplace de la función, ¿no? Acá sería s más bien. ¿Correcto? Entonces, miren lo que estamos haciendo. Hemos empezado acá, ¿no? En este diagrama de bloques hemos extraído todas las ecuaciones, cada una de ellas van a ser siempre ecuaciones lineales, ¿no? Es decir, en ningún momento vamos a encontrar, por ejemplo, esto de acá, ¿no? X por Y, ¿no? Eso ya no es una ecuación lineal y pues ya no, todo lo que estamos desarrollando ya no serviría. Lo que estamos desarrollando en este momento. Relaciones lineales nada más. Bien, y luego hemos encontrado las correspondientes transformadas de Laplace de esas ecuaciones y podemos darnos cuenta que por la propiedad de linealidad y también por las propiedades de la transformada de una integral y también de una derivada, que las formas que tienen estas ecuaciones son no idénticas, pero muy parecidas, ¿no? Es decir, si acá tengo z igual x menos y, acá también z igual x menos y, si acá tengo y igual k por omega, y igual k por omega, ¿no? Acá sí hay una cuestión particular, ¿no? Tengo omega igual integral de z, pues acá lo único que cambia es que lo estoy multiplicando, ¿no? La integral se convierte en una multiplicación, ¿no? La integral de la variable se convierte en una multiplicación por el término 1 sobre s. Omega igual 1 sobre s por z de s. Bien, si a mí me preguntan, oye, a partir de estas ecuaciones construye un diagrama de bloques. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir, oye, pero los diagramas de bloques solamente son para señales, es decir, para funciones del tiempo. Eso es cierto, así lo definimos. Entonces, ese concepto que dimos, o esa definición de diagrama de bloques, la tenemos que extender para decir que no solamente va a ser para funciones del tiempo, sino también, podríamos decir para cualquier variable, pero no nos interesa para cualquier variable, nos interesa para funciones de S, ¿no? Podríamos decir para cualquier variable de cualquier, es decir, podría ser, estas son para variables del tiempo, ¿no? Funciones del tiempo, podríamos decir, para funciones de cualquier otra variable. Podría ser, ¿no? Pero ahora no nos interesa, lo único que sí nos interesa es para funciones de S. Entonces extendemos la definición que dimos de diagrama de bloques y decimos también que esos diagramas nos permiten también representar ecuaciones ya no de funciones del tiempo, sino de funciones de S.
¿no? Entonces, teniendo estas tres ecuaciones de acá, tengo muchas opciones para construir un diagrama de bloques que represente estas ecuaciones, pero obviamente la forma más sencilla de hacerlo es copiando este diagrama de bloques, y puedo hacerlo porque todas estas ecuaciones tienen la misma forma. Estas ecuaciones de S tienen la misma forma que estas ecuaciones del tiempo. Entonces, si a mí me dicen, oye, construye un diagrama de bloques para estas ecuaciones, fácil, me copio este diagrama de bloques de acá, voy a copiarlo ya, voy a copiarlo y luego hacemos alguna modificación de ser necesaria. Sí, estoy copiando la forma, no estoy escribiendo las variables, porque ahora las variables que me interesan son estas. Entonces digo z igual x menos y, z igual x menos y, entonces pongo por acá el z de s, y pongo por acá obviamente el x de s más menos, y por acá el y de s, ¿no? Y obviamente se cumple esto de acá, ¿no? Z igual x menos y. Y voy a la segunda, y igual k omega, ¿no? Y igual k omega, esto venía de acá, ¿no? Entonces igual acá, si acá está y, pues acá tiene que estar omega de s. Y de s igual k omega de s, y de s igual k omega de s. El único detalle que acá tengo que borrar claramente es que ya no tiene sentido que ahí haya una integral, ¿no? Esa integral, como dije hace un momento, se convirtió en una multiplicación o ganancia, si se quiere llamar así. Entonces omega es igual a 1 sobre s por z. Omega es igual a omega es igual a 1 sobre s por z. ¿Sí? Entonces, bacán, ¿no? Porque miren, yo puedo partir de un diagrama de bloques donde estén funciones del tiempo y automáticamente o sin mayor esfuerzo puedo construir un diagrama de bloques ya no de las funciones del tiempo, sino de sus correspondientes transformadas de Laplace. ¿Qué va a cambiar cuando yo pase de acá para acá? Pues estos sumadores no van a cambiar en nada, ¿no? Porque la misma operación, miren, esto en este caso viene para acá, ¿no? Esta operación pues tiene la forma idéntica, ¿no? Entonces no cambia nada. Acá la ganancia tampoco. Y igual k omega, y igual k omega, ¿no? Lo único que sí, obviamente tengo que tener cuidado es en el caso de la integración y también, por supuesto, en el caso de la derivación, ¿no? Si acá veo una integral, omega igual integral de z, esa integral se transforma en una multiplicación por el término 1 sobre s. Omega igual 1 sobre s por z. En el caso de que fuese una derivada, ¿no? Una derivación, pues acá ya no será 1 sobre s, sino que será s, ¿no? Será s, ¿correcto? Ya está. Entonces, bacán. Indistintamente nosotros podemos trabajar con este tipo de diagramas o con este tipo de diagramas, porque es súper sencillo pasar de un lado al otro lado, ¿no? Es decir, yo tengo este de acá, puedo pasar al de acá, o tengo este de acá, puedo pasar al de acá, ¿no? Tienen exactamente la misma forma. Lo único que tengo que cambiar, pues, los bloquecitos son las integraciones por los 1 sobre s y las derivaciones por el s solito, ¿no? Bien, ¿por qué estábamos haciendo esto? Pues porque usualmente nosotros vamos a ver diagramas de bloques que más bien estén representados así, ¿no?
no el R de t, sino su transformada de Laplace, el R de s, y no el C de t, sino su transformada de Laplace, el C de s. Y como el G de s es la función de transferencia del sistema, en este caso, ¿no? Vamos a... Este era nuestro paréntesis, todo esto de acá, ¿no? Hicimos un paréntesis, ya está, cerramos el paréntesis, continuamos con esto. Como el G de s es la función de transferencia del sistema, se cumple por tanto que, por ser la función de transferencia, es la relación entre entrada y salida, obviamente bajo la suposición o bajo la condición de que las condiciones iniciales son iguales a 0, ¿no? Relación entre entrada y salida, salida arriba, entrada abajo. Podemos reescribir esta relación de la siguiente manera. Podemos escribir C de s es igual a G de s por R de s. ¿No? Y la relación entre C y R queda expresada como una multiplicación. Es decir, estoy diciendo la salida es... La salida, ¿cierto? La salida es la entrada multiplicada por la función de transferencia, que puede ser vista, usualmente es así, llamada una ganancia, ¿no? El término ganancia se utiliza justamente para eso, ¿no? Cuando yo multiplico un término por algo. Entonces, estoy diciendo, oye, estoy multiplicando esto por algo, ¿no? Por lo que fuese. Bueno, se le suele llamar ganancia. Entonces, yo veo acá una multiplicación. Y si ustedes se dan cuenta, esa multiplicación que hay acá es parecida a la que se ve en el caso de que la ganancia sea una constante, ¿no? Acá más propiamente. Es decir, yo tengo que y, este bloquecito me dice que la salida es igual a lo que hay adentro por la entrada. Es decir, y de s es igual a k por omega de s, ¿no? Lo que está escrito acá. Exactamente lo mismo se cumple acá, ¿no? Si se dan cuenta, C de S igual a acá, ¿no? Y es igual lo que hay dentro, que es K, una constante, por la entrada. Entonces, el C es igual a lo que hay adentro, el G, por la entrada. C es igual a G por R, ¿no? C es igual a G por R. Interesante, ¿no? Interesante porque para propósitos prácticos esto nos va a servir mucho visualizar las funciones de transferencia de los sistemas como una ganancia, es decir, un término que multiplicando a la entrada me va a dar la salida, ¿no? Igual como sucede acá. El K es en este caso un escalar, un término que multiplicando a la entrada omega me da la salida, ¿no? K por omega, K por entrada, salida, ¿no? Cuidado, estoy hablando, el omega es la entrada de este bloquecito, ¿correcto? El omega, si yo me enfoco en este bloquecito, tiene su entrada y tiene su salida, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces, para este bloquecito, su entrada es omega, y para ese mismo bloquecito, su salida es y. Entonces digo, salida y de este bloquecito es igual a lo que hay en el bloquecito dentro por lo que entra al bloquecito, ¿no? Lo mismo se ve acá. Salida es lo que hay en el bloquecito, que en este caso ya no es un escalar, sino es una función de s, por lo que entra al bloquecito, ¿no? Y decía entonces que se pueden visualizar los diferentes sistemas como ganancias, ¿no? Como vistos ya acá en el dominio S, ¿no? Con las transformadas de Laplace de las variables o de las señales, pues se pueden visualizar los sistemas de esa manera, como simples ganancias, simples términos que se multiplican con las entradas para producir las salidas, ¿no? G de S por R de S es igual a C de S.
Imaginemos entonces que tenemos un sistema con cierta función de transferencia. Por ejemplo, acá nada más vamos a modificar esto. Imaginemos que la función de transferencia es 2s más 1 entre s cuadrado más 3s menos 2. ¿Correcto? Esa es la función de transferencia. Y yo quiero saber cómo va a ser la respuesta del sistema ante cierta excitación. Bien, lo que hago es trasladarme a este diagrama de bloques, ¿no? Y expresar obviamente esta relación que está acá para este caso particular, ¿no? Yo tendría por tanto lo siguiente, tendría C de S es igual a G de S, que en este ejemplo es lo que he escrito ahí, por R de S. Supongan que yo quiero saber cuál es la respuesta del sistema ante cierta entrada particular. Es decir, a mí me dan el R de t. El R de t es conocido. Me dicen, oye, el R de t es una sinusoide, por ejemplo, ¿no? Una sinusoide con tal amplitud, con tal frecuencia, con tal fase. O es una función constante, o es una función creciente, qué sé yo, lo que ustedes quieran. La cuestión es que esta función es conocida. Si esa función es conocida, yo puedo aplicarle la transformada de Laplace, ¿no? Para obtener obviamente el R de S. Entonces podría reemplazar esto acá y tendría que C de S ya es completamente conocido, ¿no? Porque C de S es esto de acá, que ya está establecido acá, ¿no? Es conocido, y el R de S que es conocido ahora, ¿no? ¿Por qué me dieron el R de T? Entonces, el último paso consistiría, bueno, de hecho quizá el más trabajoso, o el principal, en, a partir de, ya tengo C de S, ¿no? Pues aplicar la transformada inversa de Laplace. ¿Para qué? Pues obviamente para obtener el C de t, que sería la respuesta, ¿no? ¿Cómo obtengo el C de t? Transformada inversa de Laplace de, obviamente, el C de S. La mala noticia es que encontrar la transformada inversa de Laplace de una función en general no siempre es una tarea sencilla. Hay ciertos métodos que uno puede aplicar, pero hay casos bastante complicados donde eso se dificulta, ¿no? Pero es un buen método en general, sobre todo para sistemas lineales con los cuales estamos trabajando nosotros. Pues siempre vamos a poder utilizar esa herramienta, ¿no? Quizá en sistemas más complejos podríamos ya irnos de repente a algún método computacional. Pero de manera analítica, este de acá sería un buen método para encontrar la respuesta del sistema, ¿no?